Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí se le escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Hoy daríamos la última clase. Vamos a ver el tema de oscilaciones de varios grados de libertad. Y las clases anteriores se vieron oscilaciones libres y forzadas, ¿no? de sistemas de un grado de libertad. ¿Está? Supongo les quedó suficientemente claro de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de uno o de varios grados de libertad, ¿no? Es así, ¿no? O sea, tienen, tienen claro qué significa cuando un sistema tiene un grado de libertad o tiene varios grados de libertad. ¿De qué depende? Pueden habilitar el micrófono y responder, ¿no? ¿De qué depende el número de grados? ¿De qué depende que un sistema tenga uno o dos o tres o cinco grados de libertad? Puede ser de la cantidad de movimientos que pueda tener el objeto de análisis, De la cantidad de... cantidad de movimientos distintos. Sí, o sea, en realidad depende del número de coordenadas independientes, ¿cierto? Bueno, está escrito ahí, ¿no? El número de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento de él o los movimientos, ¿no es cierto?, que tienen lugar dentro del sistema, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que determina el número de grados de libertad, ¿no es cierto?, el número de coordenadas independientes, ¿m?, necesarias, ¿no es cierto?, para realizar la descripción del sistema, ¿no? Eso es el número de grados de libertad. Entonces queda claro, bueno, acá en estos dibujos asumimos que las posibilidades de movimiento están restringidas a la dirección vertical, ¿no? ¿Ya? Entonces queda claro, este es un sistema de un grado de libertad y lo podemos seguir a través de esta coordenada o si este es la posición de equilibrio, a través de una coordenada X que medimos desde la posición de equilibrio. Estuvimos trabajando bastante acerca de qué es eso de la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Y en esa posición de equilibrio, supongo les quedó claro, el resorte está deformado, ¿no es cierto? Y sobre la masa, en la posición de equilibrio actúan dos fuerzas, ¿no? La fuerza del resorte y el peso. No es correcto escribirlo como X, sino sería lo que llamamos la deformación estática, ¿no? ¿Ya? Y estas dos fuerzas son iguales en módulo, por lo tanto se cancelan, y en la posición de equilibrio, ¿no es cierto?, la fuerza neta que actúa sobre la masa vale cero. Acá tenemos un sistema con dos grados de libertad, en donde estas dos masas, si esta fuese en la posición de equilibrio, también podemos seguir el movimiento a través de las coordenadas x1 y x2, medidas desde la posición de equilibrio. ¿Está? Eh, bueno, acá son tres, ¿no es cierto?, grados de libertad, y las coordenadas y1, y2 e y3, o medidas desde la posición de equilibrio, las coordenadas x1
x2 y x3. Entonces, estas serían las coordenadas independientes necesarias, ¿no es cierto?, para realizar la descripción y los movimientos que tienen lugar en el sistema. ¿Estamos? Entonces, ¿queda claro esto del número de grados de libertad de un sistema vibratorio? En las clases anteriores estuvimos trabajando con sistemas de 1 grado de libertad y, en general, en ese sistema de 1 grado de libertad podemos tener únicamente resorte o se puede agregar, ¿no es cierto?, un amortiguador. Y las oscilaciones pueden ser libres o forzadas. Y en el caso de oscilaciones forzadas, sobre la masa actúa una fuerza forzadora externa. ¿Ya? Entonces las oscilaciones pueden ser libres. En ese caso, si las oscilaciones fuesen libres, esta fuerza forzadora no estaría presente y lo que haríamos sería simplemente apartar, ¿no es cierto?, la masa de su posición de equilibrio, por ejemplo, una cantidad x de 0, y apartada de su posición de equilibrio, se la abandona con una velocidad x punto de 0. Estas serían las condiciones iniciales, y eso, serían las condiciones iniciales, y esas condiciones iniciales, sumadas a la ecuación diferencial, nos permiten hallar la solución de la ecuación diferencial, la x de t, ¿no es cierto?, que nos da en todo momento la posición de la masa una vez que se inicia la oscilación. ¿Estamos? Hablamos, se habló mucho también sobre esto de qué son las condiciones iniciales y cómo esas condiciones iniciales influyen, ¿no es cierto?, en el movimiento posterior. Lo otro que se trabajó en el caso de sistemas de un solo grado de libertad es los 3 casos que se dan según los valores relativos entre sí de la masa de la constante K y B. Así tuvimos, ¿no es cierto?, según cómo son las raíces de la ecuación característica, los casos subamortiguado, amortiguamiento crítico y sobreamortiguado. ¿Está? Entonces eso sería dentro de lo que nosotros llamamos oscilaciones libres. O sea, en oscilaciones libres simplemente apartamos la masa de su posición de equilibrio y la liberamos, puede ser con velocidad inicial nula o con alguna velocidad inicial, y en función de esas condiciones iniciales será la respuesta del sistema. Y de acuerdo a cómo sean los valores relativos de la constante del resorte, la constante del amortiguador y la masa, se pueden dar 3 casos que son los casos de subamortiguación, amortiguamiento crítico o el caso sobreamortiguado. Se trabajó cómo saber, digamos, en qué caso vamos a estar. Bueno, esto en cuanto a oscilaciones libres. Oscilaciones forzadas, puede ser un sistema solo con resorte o además del resorte el amortiguador, pero oscilaciones forzadas sobre la masa actúa una fuerza forzadora externa, una F de T, que en general tiene esta forma
Y este omega es independiente del omega cero o frecuencia natural. ¿Está? Les tiene que haber quedado claro, un sistema de 1 grado de libertad tiene una única frecuencia natural, es así como fórmula, la raíz de K sobre la masa, y esa frecuencia natural es la frecuencia natural propia del sistema, ¿no? Cuando actúa una fuerza forzadora, si esa fuerza forzadora es de tipo sinusoidal, tiene una frecuencia propia, o sea, este omega no tiene, es distinta de la frecuencia natural, sino que es fijada por algún agente externo, ¿no? O sea, hay algo desde afuera que genera esta fuerza y esa fuerza actúa sobre la masa. Esa fuerza siempre se la llama fuerza forzadora. Bueno, ¿qué cambia la presencia de la fuerza forzadora? En la ecuación diferencial, básicamente la misma, masa por aceleración, más constante del amortiguador por la velocidad, más constante del resorte por la deformación, y eso en lugar de ser igual a cero es igual a la fuerza forzadora. Básicamente la ecuación diferencial deja de ser homogénea, ¿no es cierto? Porque en este caso, del otro lado del signo igual, hay una función, una f de t. Bueno, se vio cómo resolver, ¿no es cierto?, esta ecuación diferencial. Pero lo importante es que en presencia de esta fuerza forzadora, la masa no va a oscilar con la frecuencia natural, sino que va a oscilar a la misma frecuencia que la frecuencia de la fuerza forzadora. O sea, el x de t básicamente va a tener, bueno, una parte transitoria más una amplitud por seno de omega t más un desfasaje. Esa es la forma, ¿no es cierto?, que va a tener la oscilación. ¿Está bien? Se entiende con el paso del tiempo, esta parte desaparece, ¿no es cierto?, y queda únicamente la parte permanente de la respuesta. Y esa parte permanente tiene la forma que está escrita acá arriba. ¿Está? Entonces, bueno, eso del diagrama de Fasores siempre va a aparecer, ¿no es cierto?, bueno, el ángulo de fase, ¿no es cierto?, va a ser el ángulo de fase entre la fuerza forzadora y la deformación. En general, vamos a tener el K por X, ¿no es cierto?, el D omega X. Acá, disculpen, hay un error, esta X es X mayúscula. Y el M omega cuadrado X, que es la fuerza inercial, y la suma de esas tres fuerzas le tienen que dar igual a la amplitud de la fuerza forzadora. Este sería el diagrama de Fasores, y acá aparece el ángulo de fase. ¿Estamos? Entonces esto, ¿no es cierto?, sería el diagrama de Fasores, que corresponde a un sistema de 1 grado de libertad, sometida a una fuerza de tipo sinusoidal.
Hay un caso particular que es cuando la frecuencia... Un caso particular, ¿no es cierto?, que es cuando la frecuencia de la fuerza forzadora es igual a la frecuencia natural del sistema. O sea, cuando esta frecuencia, que es la frecuencia de la fuerza forzadora, es igual a la frecuencia natural del sistema. En ese caso se dice que el sistema entra en resonancia. ¿Está bien? Y bueno, se trabajó en la clase anterior sobre cómo queda el diagrama de fasores, ¿no es cierto?, cuando la frecuencia es de la fuerza forzadora es igual a la frecuencia natural del sistema. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, hecho este breve repaso sobre los sistemas de un grado de libertad, pasamos ahora a los sistemas de 2 o más grados de libertad, y básicamente vamos a trabajar sobre un sistema de 2 grados de libertad y las observaciones que saquemos sobre nuestro sistema de 2 grados de libertad la podemos aplicar a sistemas con cualquier número de grados de libertad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en este dibujo? Un sistema de 2 grados de libertad con las masas M1, ¿no es cierto?, y M2. Los resortes, el primer resorte de constante K1, el resorte de constante K2 y el resorte de constante K3. Y se entiende, vamos a medir las coordenadas X1 y X2, y esas mediciones las vamos a hacer a partir de la posición de equilibrio de cada una de las masas. ¿Estamos? Entonces, pregunta. Pueden habilitar el micrófono y responder. ¿Qué fuerza actúa sobre las masas, sobre la masa M1 y qué fuerza actúa sobre la masa M2? Me refiero a la resultante en la posición de equilibrio de ambas masas. Está bien. ¿Y cuál es la resultante de esas 3 fuerzas? 0, exactamente. O sea, en la posición de equilibrio, sobre la masa M1 actúa evidentemente la fuerza del peso, ¿no es cierto? Este resorte, el resorte de constante K1, estaría elongado, estirado, por lo tanto, ejercería una fuerza hacia arriba, y se entiende el resorte K2 estaría comprimido. En realidad, eso de comprimido o elongado va a depender de cuánto pese la masa M1, cuánto pese la masa M2 y de las constantes del resorte, pero posiblemente esté, ¿no es cierto?, comprimido y ejerza una fuerza hacia arriba. Y la resultante de la suma de las 3 fuerzas que actúan sobre la masa M1 en la posición de equilibrio, ¿no es cierto?, da 0. ¿Estamos? Lo mismo ocurriría con la masa M2. Sobre la masa M2 actuaría la fuerza de ambos resortes, puesto que van a estar
deformados y el peso. Y la suma de las tres fuerzas tendría que dar 0. ¿Estamos? Entonces, por comodidad, ¿no es cierto? Vamos a medir o vamos a las deformaciones a partir de la posición de equilibrio. ¿Está? Entonces, de esa forma, midiendo las deformaciones a partir de la posición de equilibrio, ¿no es cierto? En las ecuaciones diferenciales no va a aparecer el peso de las masas. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? O sea, cuando queden escritas las ecuaciones diferenciales planteadas en base a la segunda ley de Newton en cada una de las masas, no va a aparecer el peso de las masas cuando medimos las deformaciones a partir de la posición de equilibrio. Bueno, ahora van a... una serie de ideas antes, ¿no es cierto?, antes de avanzar con las ecuaciones diferenciales. El número, bueno, debería ser una n, ¿no? El número de grados de libertad de un sistema va a ser igual al número de frecuencias naturales. ¿Está bien? Entonces, estas dos cantidades son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso nosotros tenemos un sistema de 2 grados de libertad. Por lo tanto, este sistema va a tener 2 frecuencias naturales. Y la idea es que esas frecuencias naturales son las frecuencias naturales del sistema. ¿Está bien? O sea, no es que esta masa tiene una frecuencia natural y que esta masa tiene otra frecuencia natural, sino que estas frecuencias naturales son propias de este sistema. ¿Estamos? ¿Le queda clara la idea? De la misma forma, un sistema de 3 grados de libertad va a tener 3 frecuencias naturales. Un sistema de 5 grados de libertad va a tener 5 frecuencias naturales. ¿Está? Entonces, siempre el número de grados de libertad me fija un número de frecuencias naturales. ¿Estamos? Bueno, en oscilaciones libres, o sea, si nosotros en oscilaciones libres, ¿está? Cada una de las masas oscila con una combinación o superposición, es más correcto el término superposición, de armónicos, cada uno con la frecuencia natural.
cada uno. Bueno, no sé si se entiende claramente lo que está escrito ahí. O sea, eh, el- lo que va a pasar es lo siguiente. En oscilaciones libres, cada una de las masas va a oscilar y su movimiento será la superposición de armónicos, cada uno con una de las frecuencias naturales. A ver, en el sistema de 2 grados de libertad tenemos dos frecuencias naturales. Entonces, en oscilaciones libres, el movimiento de la masa M1 va a ser la superposición de dos armónicos. Un armónico que va a tener una de las frecuencias naturales y otro armónico superpuesto con la otra frecuencia natural. ¿Estamos? Entonces, de la superposición de estos dos la superposición de estos dos armónicos va a ser la forma en que esta masa se va a mover. Va a dar un dibujo grueso, pero más o menos algo así como esto. ¿Se entiende el dibujo? O sea, tendrían que superponer este armónico más este armónico, y la suma de los armónicos le va a dar el movimiento de esta masa. ¿Está bien? Y con la otra masa va a pasar lo mismo. O sea, ambas masas, ¿no es cierto?, se van a mover y su movimiento será la superposición de armónicos. ¿Está? Cada armónico con una de las frecuencias naturales. ¿Se entiende la idea? Si no entienden, habiliten el micrófono, digan que no entienden y vemos si podemos explicarlo nuevamente. Aparentemente se entiende. Y extendiendo la idea, fíjense lo complicado que es esto. Si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de 10 grados de libertad, va a haber 10 frecuencias naturales y el movimiento de cada masa, de cada una de las masas, va a ser una superposición de 10 armónicos distintos. ¿Está? ¿Queda claro? Bueno, después vamos a ver que esos armónicos pueden estar en concordancia de fase o en oposición de fase. Y ahí va a aparecer una palabrita que son los modos normales de vibración. ¿Está? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Que a una de las frecuencias las masas se muevan simultáneamente para arriba o para abajo, ¿no es cierto? O sea, que a una de las frecuencias las masas se muevan en concordancia de fases y que a otra de las frecuencias las masas se muevan en oposición de fase. Y eso es lo que se llama la configuración de modos normales de vibración. ¿Estamos? Entonces, como ideas, fuerza, en un sistema de n grados de libertad va a haber n frecuencias naturales.
2 grados de libertad, 2 frecuencias naturales. En oscilaciones libres, cada una de las masas se va a mover, ¿no es cierto? Y su movimiento será el resultado de la superposición de, 2 grados de libertad, 2 armónicos. Un armónico con una frecuencia natural y el otro armónico con la otra frecuencia natural. Y con la otra masa va a pasar lo mismo. ¿Está? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, perfecto. Lo vamos a limpiar. Esto no tiene que ver. Bueno, vamos a limpiar la pantalla. Bueno, mientras vamos borrando, otra cuestión que posiblemente tendría que haberle dicho antes es que, fíjense, tenemos dos masas, entonces podemos plantear la ley de Newton, la segunda ley de Newton, en ambas masas. El resultado de la aplicación de la ley de Newton me va a dar dos ecuaciones diferenciales. Esas dos ecuaciones diferenciales forman un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Está? Y lo que va a pasar es que en el caso de un sistema con n grados de libertad, voy a obtener un sistema de n ecuaciones diferenciales. En lo que están viendo ahí en el dibujo, 2 grados de libertad, va a aparecer un sistema de 2 ecuaciones diferenciales. ¿Está? Perfecto. Vamos a ver cómo se plantean esas ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una suposición, ¿no es cierto?, de que, apartamos al sistema de suposición de equilibrio, dejamos oscilar, ¿no es cierto?, y tomamos un instante en que la deformación de la masa M1 es X1 y la deformación de la masa M2 es X2. Y vamos a suponer que X1 es mayor que X2. ¿Está bien? Dibujen los diagramas de cuerpo libre que corresponde a la masa M1 y la masa M2. Acuérdense que el peso no va a aparecer en la ecuación, ¿no es cierto? El peso no va a aparecer en la ecuación porque... ¿Por qué? ¿Por qué no va a aparecer el peso en la ecuación diferencial? Bueno, lo dijimos varias veces, es porque medimos las coordenadas x1 y x2 desde la posición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, en la posición de equilibrio los resortes están deformados y generan fuerzas que equilibran justamente al peso. Entonces, en la posición de equilibrio, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la masa son iguales a cero. Y eso, ¿no es cierto?, nos permite escribir las ecuaciones diferenciales sin tomar en cuenta el peso que tiene cada una de las masas. Entonces, bueno, suponiendo que
La deformación X1 es mayor que la deformación X2. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M1? Pueden habilitar el micrófono o responder. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M1? Ajá. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza del resorte K1? Hacia arriba. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza del resorte K2? ¿Arriba? Hacia arriba, porque si consideramos que X1 es mayor que X2, el resorte K2 estaría comprimido, ¿no? Entonces ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Estamos? ¿Y sobre la masa M2, cómo serían? ¿Hacia dónde se dirige la fuerza que ejerce el resorte K2 sobre la masa M2? Y no hay mucha posibilidad, pues hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo? Claro, hacia abajo, porque K2 estaría comprimido, ¿no? Entonces, sobre M1 ejerce una fuerza hacia arriba y sobre M2 ejerce una fuerza hacia abajo. Y K3, bueno, suponiendo que esto está fijo, ¿no? El resorte K3 ejerce una fuerza hacia arriba, puesto que estaría comprimida, ¿no? Entonces, K3 por X2. En realidad, considerando que X1 positivo va hacia abajo, ¿no es cierto? X1 positivo hacia abajo, estas fuerzas las tendríamos que considerar como negativas. Y también que X2 es positiva hacia abajo, esta la tenemos que contabilizar como positiva y esta como negativa. ¿Está bien? Entonces, ahora sí escribimos la ecuación de la ley de Newton. M1 por X1 dos puntos. Esto no es nada más que masa por aceleración. Y del otro lado igual, del lado del signo igual, las fuerzas, que serían menos K1 por X1 menos K2 por X2. M2 por X2 dos puntos sería igual a menos, ahí sería más K2 por X2 menos K3 por X2. ¿Está bien? ¿O habrá algún error acá? Al que descubre dónde está el error, le damos por aprobado el parcial. Un desafío interesante, ¿no? Si alguien descubre dónde está el error, Puede ser de X1, arriba. ¿cuál? ¿Este? K2 por X1. ¿Este? K2. Sí. ¿Por qué va a X? Sí, va por ahí, pero bueno, no es, no es 100% la respuesta, ¿no? No, el error está en que la deformación de este resorte es X1, ¿está? O sea, la deformación del resorte de constante K1 es X1. La deformación del resorte de constante K3 es X2. Pero la deformación de este resorte no es X2, sino que es la diferencia entre X1 y X2. ¿Estamos?
Entonces la deformación del resorte de constante K2 no es ni x1 ni x2, sino la diferencia entre x1 y x2. ¿Se ve eso? Si no lo entienden, pregunten. Estamos hablando de las deformaciones, que son las que dan origen a las fuerzas. ¿Ya? Este x1, ¿no es cierto? Este x1 me da el cambio de posición de esta masa. Y directamente me da la deformación de este resorte. ¿Está? Este x2 me da la posición de esta masa y me da directamente la deformación de este resorte, del K3. Pero el resorte K2 que está en el medio, su deformación no es ni x1 ni x2, sino la diferencia entre x1 y x2. ¿Está? ¿Estamos? Entonces la deformación del resorte K2 es la diferencia entre las deformaciones x1 y x2. ¿Está claro ahora? Entonces acá tenemos que corregir. Acá tenemos que corregir. ¿No es cierto? Y acá es K2 por x1 menos x2. Y acá es K2 también por x1 menos x2. ¿Está? ¿Queda claro? Entonces, acá tiene que ir un paréntesis y es x1 menos x2. Y acá también tiene que ir un paréntesis, pero acá vamos a tener que borrar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora hacemos un poquito de magia y ahí aparece el sistema de ecuaciones diferenciales al que hacíamos referencia. ¿Está? ¿Estamos? Entonces ahí queda el sistema de ecuaciones diferenciales. Este sería entonces nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que lo podemos reescribir. Lo hacemos rapidito. Quedaría m1 por la aceleración, x1 2 puntos. Ya podemos escribirlo todo del otro lado del signo igual. Lo reescribimos, sería más k1 más k2 por x1 menos k2 por x2 igual a 0. Y abajo m2 por x2 2 puntos menos k2 por x1 más k2 más k3 por x2, también igual a 0. ¿Está? ¿Estamos? Ahí simplemente lo que hicimos es pasar al otro lado del signo igual, y como corresponde a un sistema de oscilaciones libres, nos va a quedar un sistema de ecuaciones diferenciales, pero homogéneo. ¿Está?
¿Siguieron en el desarrollo? Entonces, los pasos serían, tenemos nuestro sistema de 2 grados de libertad, planteamos deformaciones, diagrama de cuerpo libre, aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Y basándonos en el diagrama de cuerpo libre, obviamente, y de ahí surge no una ecuación diferencial, sino un sistema de ecuaciones diferenciales. Si el sistema tuviese 3 grados de libertad, íbamos a tener 3 ecuaciones diferenciales. Si el sistema tuviese 5 grados de libertad, íbamos a tener 5 ecuaciones diferenciales. ¿Está? Pero bueno, ahora, si entendieron hasta acá, ¿no es cierto? Ahora, primero vamos a reescribir esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y la vamos a reescribir en forma matricial. ¿Está? Borramos para generar un poco de espacio aquí. Y ahora sí, vamos a escribir este sistema de ecuaciones diferenciales en forma matricial. En forma matricial, la lógica la van a entender en forma fácil, creo. Esto sería esta parte. ¿Está? ¿Se entiende, no? Nos quedaría una matriz diagonalizada de 2 por 2. Las masas irían en la diagonal. Y esa matriz diagonalizada se aplica, ¿no es cierto?, a un vector, y en ese vector están las aceleraciones. ¿Está? Entonces, fíjense que ahí cambiamos un poco, en vez de pensar en masa por aceleración, sería matriz de masas aplicada a un vector de aceleraciones. ¿Está? Una matriz de masas, ¿no es cierto?, aplicada a un vector de aceleraciones. Más, y ahí vamos a generar la otra matriz. Los elementos salen rápidamente. Bueno, y después aparece toda esta parte aquí, sería lo que genera en ambas ecuaciones esto, ¿no? Y fíjense que nos queda una matriz en donde aparecen las constantes de resorte, aplicada, ¿no es cierto?, a un vector de deformaciones. Entonces, y del otro lado del signo igual, bueno, acá me quedé sin espacio, pero habría un vector, en este caso, de ceros, un vector nulo. ¿Va bien? ¿Se entiende? Bueno, ahora, si analizamos la matriz en donde aparecen las constantes de los resortes, vemos que en la diagonal aparecen las sumas
de las constantes de resorte que se conectan a la masa. O sea, acá está la suma, ¿no es cierto?, de la constante de los resortes que se conectan a la masa M1. Y el segundo, el otro elemento es la suma de las constantes de resortes que se conectan a la masa M2. Y fuera de la diagonal aparece cambiado de signo, ¿no? Cambiado de signo. La constante del resorte, que está ligando a las dos masas. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la lógica? Bueno, eso lo que le quiero decir es que no hace falta hacer este trabajo de escribir la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Sino que es un poquito casi como mecánico de escribir las matrices. Inclusive, bueno, ahora, siguiendo esta lógica, vamos a ver cómo sería Bueno, ahí aumentamos un grado de libertad. ¿Cómo sería en forma matricial el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no?, que modelice, modelice este sistema de 3 grados de libertad? Yo escribo la matriz y ustedes me van dictando. De hecho, van a ser matrices de 3 por 3. ¿Qué iría acá? M1. M1. No, Acá, M2, acá, es M3. Y el resto a ceros. Acá iría la aceleración x1, 2 puntos, x2, 2 puntos, x3, 2 puntos. Acá, K1 más K2. K1 más K2. Aquí, K2 más K3. y acá K3 más K4. Aquí,
Sería menos K2. Menos K2. Menos K2 también. Acá. Y menos K3. Menos K3. Menos K3. Y acá, ceros y ceros. ¿Ahí está? ¿Se ve? Y acá iría deformación X1, X2, X3. Y acá oscilaciones libres, vector nulo. ¿Ahí está? Entonces, esto sería algo así como matriz de masas, vector de aceleraciones, matriz de rigidez, vector de deformaciones, igual al vector nulo. ¿Ahí está? Bueno, esto en cuanto al planteo de las ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, ingeniero. Entonces, a ver, que les quede claro, ¿no es cierto? Que por ahí, así, ¿no es cierto? Les queda escrito como sistema de ecuaciones, o también lo pueden escribir como forma matricial, ¿no? O sea, eso como forma matricial, por ahí es mucho más compacto la notación. ¿Estamos? Bueno, hacemos un breve intervalo, 5 minutos de descanso y continuamos con la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Así que hacemos un breve descanso. Y bueno, en breve continuamos con
Bueno, retomamos la clase. Bueno, entonces, llegamos hasta acá, ¿no? En un planteo en donde tenemos un sistema de 3 grados de libertad y de qué forma generaríamos el sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos que generar una matriz de masas, ¿no es cierto? Multiplicando a un vector de aceleraciones, otra matriz en donde entran las constantes de los resortes, multiplicando a un vector de deformaciones, y del otro lado del signo igual oscilaciones libres, un vector nulo. ¿Está? Entonces, esto, ¿no es cierto?, sería como planteo, ¿no? Y bueno, forma rápida, una vez que están estas matrices, forma rápida de escribir las matrices sin necesidad de plantear específicamente el diagrama de cuerpo libre y plantear ecuación por ecuación, ¿no? Como que se puede escribir directamente, se pueden escribir directamente las matrices sin hacer todo el planteo. ¿Les queda la idea? Bueno, ahora, una cosa es escribir la matriz y otra es cómo resolverla, ¿no? Entonces, vamos continuando, vamos a... Una vez que llegamos al planteo, ¿no es cierto?, no, lo repetimos a modo de práctica para un sistema de 2 grados de libertad, la matriz de masas el vector de aceleraciones el vector de deformaciones y del otro lado del signo igual, vector nulo. Bueno, si buscan en la guía hay un planteo, ¿no es cierto?, proponiendo proponiendo una solución de tipo variable compleja, pero ustedes saben de físico-matemática aplicada que cualquier número complejo se puede escribir como una combinación de senos y cosenos, y basándonos en eso que vimos de que el movimiento de cada masa es una combinación de armónicos, es que podemos proponer como solución que x1 de t es igual a la amplitud de x1 por seno de omega t, y que x2 de t es igual a la amplitud de x2 por seno de omega t. Por ahora la escribimos simplemente como omega, sin saber cuál es el valor de este omega, y vamos a ver que el proceso de solución después nos va a dar eso que decíamos hoy, que el sistema tiene dos frecuencias naturales.
porque es un sistema de 2 grados de libertad. O sea que planteando como solución de que x1 es igual a la amplitud de x1 mayúscula por seno de omega t y que x2 es igual a la amplitud de x2 por seno de omega t sin aclarar, o sea, quién es omega, vamos a ver que el proceso después de solución nos va a dar dos valores de omega que serán las frecuencias naturales. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, planteadas estas dos soluciones, nos va a quedar que x1, 2 puntos, va a ser igual a omega cuadrado por x. Es cuestión que deriven dos veces, ¿no? Y que x2, 2 puntos, también va a ser menos omega cuadrado, amplitud de x2, seno de omega t. Tenemos entonces las deformaciones y tenemos las aceleraciones y las podemos reemplazar en el sistema de ecuaciones diferenciales. Reemplazando en el sistema de ecuaciones diferenciales, nos va a quedar la matriz de masas y el vector de aceleraciones. Fíjense que ya vamos a y ya vamos a escribir afuera el seno de omega t, que es común. Acá sumamos más. Acá no cambia mucho, quedaría K1 más K2, menos K2, menos K2, K2 más K3. Y el vector de deformaciones quedaría x1, x2. Y aquí también iría el seno de omega t igual. ¿Estamos? Lo único que hice fue reemplazar las deformaciones y las aceleraciones en donde corresponde en el sistema de ecuaciones diferenciales. Hecho esto, vemos que podemos cancelar enviándolo al otro lado del signo igual, queda multiplicado por ceros, por lo tanto, los podemos cancelar, ¿no? ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cancelamos, ¿no es cierto? Y vamos a escribirlo aquí, y bien va a quedar. La podemos rearreglar, ¿no? Y ahí quedaría M1 y acá no hay mucho lugar, pero igual iría el vector de deformaciones, y del otro lado del signo igual los ceros.
¿Está? ¿Siguieron el proceso? ¿Hay algo que no entienden? Simplemente un rearreglo, ¿no? Es como este omega lo podríamos quitar afuera y después multiplicar para que quede multiplicando las masas del omega cuadrado, nada más que eso, ¿no? Y obviamente acá el objetivo no es cancelar ahora el vector de deformaciones, sino quitarlo como factor común y escribir una matriz única, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces vamos a limpiar un poco la pantalla. Y trabajamos ahora sí y nos va a quedar, fíjense, yo lo reescribo, K1 más K2 menos M1 omega cuadrado menos K2 menos K2 K2 más K3 menos M2 omega cuadrado y fíjense que esto nos quedó, ¿no es cierto? Como ahora sí esto deja de ser un sistema de ecuaciones diferenciales para ser un sistema de ecuaciones nada más, en donde las incógnitas son las amplitudes, pero queda un omega que desconocemos cuánto vale. ¿Está? O sea, podríamos hacer el siguiente planteo. Conozco cuánto vale esta constante de resorte, sé cuánto vale esta masa, sé cuánto vale esta constante de resorte, cuánto vale esta masa, esta constante de resorte, y sé, digamos, que va a haber dos frecuencias naturales, pero hasta ahora no sé cuánto valen. Y después tengo que determinar cuánto vale la amplitud que va a tener la oscilación de las masas, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Un sistema de ecuaciones. Y si yo analizo, veo que este sistema de ecuaciones es homogéneo. ¿Y qué me dice el álgebra acerca de los sistemas de ecuaciones homogéneos? Bueno, me dice que todo sistema de ecuación homogéneo tiene, por un lado, una solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Sí, que x1 valga 0 y que x2 valga 0, ¿no? Esa sería la solución trivial. Evidentemente no es la solución que estoy buscando, ¿no? O sea, pues si alguien me dice, resuelva este sistema de ecuaciones, digo, sí, x1 vale 0, x2 vale 0, ¿no es cierto? Y con eso estoy diciendo la verdad, ¿no? Esa sería la solución trivial, ¿está? Pero sabiendo que no es la solución que buscamos, la pregunta es, ¿cuándo ese sistema de ecuaciones homogéneo tiene una solución distinta a la trivial? A la trivial.
cuando un sistema de ecuaciones homogéneo tiene una solución distinta a la trivial. Nunca. ¿Qué condición se tiene que cumplir, ¿no es cierto?, para que un sistema de ecuaciones homogéneo tenga una solución que sea distinta a la trivial? Bueno, cuando el determinante de esta matriz cuando el determinante de esta matriz sea igual a 0. ¿Está? O sea, si el determinante, ¿no es cierto?, de la matriz se anula, nuestro sistema de ecuaciones homogéneo tiene una solución distinta a la trivial. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, sabiendo eso, calculamos el determinante de esa matriz. ¿Estamos? Bueno, tendríamos que, para calcular el determinante de la matriz, tendríamos que hacer este producto, ¿no? K1 más K2 menos M1 omega cuadrado por K2 más K3 menos M2 omega cuadrado más K2 más o menos. Menos, ¿no? Menos. Igual a 0. Y esto en realidad les va a quedar, si hacen todos los productos que están indicados, les va a quedar un polinomio de orden 4. ¿Está? O sea, por ejemplo, del producto de este aquí por este le va a quedar un omega a la cuarta. ¿Está? Pero yo le voy a poner como un coeficiente A por omega a la cuarta más un coeficiente B por omega cuadrado más un coeficiente C, que C es igual a 0. ¿Está? ¿Estamos? Ahí no vamos a hacer todas las operaciones, ¿no es cierto? Pero tendríamos que multiplicar este por este aquí, después este por este por este aquí, y este por este, ¿no es cierto? Y sin olvidarnos de este factor que está acá. El tema es que nos va a quedar una ecuación de grado 4 igualada a 0. Ahí lo que tenemos que hacer es omega cuadrado igual a un factor lambda. Entonces esto se reduce a una cuadrática, ¿no?
Y de aquí hallaríamos un lambda 1 y un lambda 2. ¿Está bien? Como soluciones de esta cuadrática. Y de ahí hallaríamos omega 1 como raíz de lambda 1, omega 2 igual a raíz de lambda 2, y descartamos las raíces negativas porque la frecuencia siempre es un número positivo. Y de esta forma hallamos las frecuencias naturales del sistema. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hallamos las frecuencias naturales del sistema. Pero nuestro problema no concluye aquí, ¿no? Porque ¿qué nos falta hallar? Las amplitudes x1 y x2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es hallar esas amplitudes reemplazando omega por omega 1 y después hallar las amplitudes reemplazando omega por omega 2. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a parar un poco la teoría aquí y vamos a resolver un ejercicio. ¿Está? Por lo pronto vamos a tratar de determinar estas frecuencias naturales. ¿Está? Así que vamos a ir al trabajo práctico, ¿no? Y vamos a buscar el primer ejercicio. Busquen el trabajo práctico y bueno, vamos a tratar de hallar las frecuencias naturales, ¿no es cierto?, de un sistema de 2 grados de libertad. ¿Está bien? Así que por favor busquen el trabajo práctico. Bueno, ahí están viendo el trabajo práctico número 1, así que, bueno, vamos a hacer el planteo del ejercicio 1. Así que tómense 10-15 minutos, hagan el planteo del ejercicio
Y por lo menos ahora vamos a avanzar hasta el punto B, el que dice determinar las frecuencias naturales. ¿Estamos? Así que trabajenlo, ¿no es cierto? Y vamos a ver si pueden escribirnos las ecuaciones diferenciales. Por ahí es más fácil que lo escriban directamente en forma matricial. Y en base a eso podemos avanzar a la determinación de las frecuencias naturales.